Hola y bienvenidos a The Master Code TV. Con este nuevo vídeo estrenamos también una nueva lista, una nueva serie de vídeos dedicados a los algoritmos. No está ya oficialmente bautizada. Bueno, posiblemente en el momento en que veas este vídeo sí, pero ahora mismo no tiene un nombre. Pero bueno, va a tratar de ver diferentes algoritmos, tipos de algoritmos que están clasificados como por ejemplo algoritmos voraces, algoritmos de divide vencerás, ramificación y poda, vuelta atrás. Eh, Os explicaré estos tipos de algoritmo y vamos a ver ejemplos con algoritmos específicos de cada tipo. He elegido de cada tipo de algoritmo, de cada estrategia de programación, pues alguno que sea muy representativo y que creo que os puede llamar especialmente la atención. Entonces, esta lista de vídeos, que por cierto os dejo aquí el enlace para ver todos los vídeos que vayamos publicando. En el momento en que veas tú este vídeo es posible que ya hayan varios más. Y además también os voy a dejar otro enlace diferente a otra lista de vídeos que está bastante relacionada con esta, que es de estructuras de datos avanzadas. Y esto es así porque hay determinados algoritmos, como el que por ejemplo vamos a ver hoy, que utilizan estructuras de datos, en este caso avanzadas o consideradas avanzadas, y necesitaba de su existencia. Entonces he aprovechado esto para crear estas estructuras de datos avanzadas y además pues mostraros cómo funcionan y algunas particularidades en algunos vídeos. Entonces en la lista que os mencionaba vais a poder verlo. Antes de continuar y empezar con la intro, sí que os voy a pedir que le deis un like bien fuerte, ¿vale? Estoy seguro que este vídeo, así como el resto de vídeos de esta serie, os va a gustar, os va a encantar, de hecho. Y oye, si te quedas hasta el final y al final realmente no va a pasar, pero crees que realmente no te ha gustado, que no es interesante, pues le quitas el me gusta, el like y ya está. Pero dale ya porque estoy seguro de que no te vas a arrepentir. Pues en este primer vídeo vamos a tratar los algoritmos voraces. Entonces, lo primero es saber qué es un algoritmo voraz. Un algoritmo voraz, y tiene que ver mucho con el nombre, pues voraz, devorador, goloso y demás, eh, trata de realizar una búsqueda y en cada paso para realizar esa búsqueda aplica una heurística para tratar de que ese paso sea óptimo, de manera que la solución encontrada finalmente pues se tiene la esperanza de que sea lo más óptima posible. Pero esto realmente no está asegurado. Este tipo de algoritmos no contemplan absolutamente todas las posibilidades. Si toman una decisión van a muerte con ella. Eso tiene que ver con lo de voraces, porque van devorando el problema. Y la cantidad de optimización que se haya logrado va a depender mucho de la heurística que se aplica en cada paso. Si es una heurística muy buena, estaremos prácticamente seguros de que la solución es óptima, y si la heurística pues es mala, pues bueno, pues puede ser que de casualidad hayamos acertado, pero lo normal es que no, esto es así. Si tuviera que destacar dos características de este tipo de algoritmos, quizá podríamos hablar de la sencillez y de la eficiencia, comparando
comparando estas características con otra serie de estrategias en las cuales pues quizás realmente aseguran sí o sí que se va a dar con la mejor de las soluciones, o sea que no hay ninguna duda, pero no siempre es esto lo que se busca, porque al final hay que buscar un equilibrio, una balanza entre el coste y eficiencia, ¿no?, de la solución. Si googleáis, bueno, aparte de ampliar información que yo os pueda aportar en este vídeo, soluciones concretas o problemas concretos que resuelven estos algoritmos voraces, vais a encontrar muchísimos. Yo me he decantado por una en concreto que me parece súper interesante y además es muy bonita de aplicar al mundo real. En concreto, bueno, de hecho el algoritmo que os voy a enseñar en este vídeo, en la parte práctica, tiene un nombre concreto, seguro que habéis oído hablar, que es el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo lo que va a dar son los caminos óptimos de un grafo para viajar de un vértice a otro. Digamos que viajar de un vértice A un vértice B y asegurar que el camino que se traza es el más corto posible. Esto me parece súper interesante porque es totalmente aplicable a la vida real. Y pensad, pues bueno, pensad en vuestros navegadores, ya bien sea navegadores que tenéis en el coche, que tenéis en los dispositivos móviles, tenemos en internet con Google y bueno, con Apple también, bueno, en fin, navegadores, ¿vale? Claro, muchas veces le pedimos a estos navegadores que queremos ir de vacaciones a la playa, a tal ciudad, a tal país, a tal dirección, y que queremos tardar lo menos posible, queremos recorrer los menos kilómetros posibles, ¿vale? Queremos que nos cueste lo menos posible. Esto no nos referimos a lo que os va a costar el hotel, el almuerzo, las comidas y tal, ¿eh? Hablo del viaje en sí mismo. Entonces, me parecía una cosa muy bonita porque este algoritmo lo resuelve este problema. Os voy a mostrar a continuación la implementación de este algoritmo. Os tengo que matizar que es una implementación, como siempre hago en estos vídeos, una implementación particular mía. Obviamente me he basado en el core de Dijkstra. La estrategia está ya diseñada, o sea, ya se la inventó esta persona en su día, con lo cual le estaremos eternamente agradecidos todos los desarrolladores. Pero lo que son las estructuras de datos que he utilizado y demás, pues son algo particulares y enseguida vais a ver por qué. No pretendo explicar línea por línea, sí un poco la idea general, sobre todo los datos, los tipos de datos que he utilizado y la estructura de datos que tiene dentro todo el algoritmo, por mi caso particular. Os tengo que decir, vaya por delante, que este algoritmo de Dijkstra, en su core, lo que ofrece inicialmente sería los costes de los caminos óptimos a partir de uno de los vértices de un grafo, los costes a los demás vértices, hablando de costes mínimos. Hay una variante de este algoritmo de Dijkstra que lo he utilizado aquí, que además de dar esta información nos hablaría de el camino que tenemos que seguir concreto para ir de un nodo a otro. Es decir, no solo nos dice que particularmente, oye, pues para ir del nodo 1 al nodo 2 hay este coste, del nodo 1
al 3 este, del 1 al 4 este. O sea, eso está muy bien, pero es que además aquí lo que hemos conseguido es que le podemos preguntar, quiero ir del nodo 1 al 7, ¿qué camino he de seguir? O sea, está muy bien que me digas los costes de cada uno, pero yo quiero que me digas, oye, pues para ir del nodo 1 al 7, pues hay un camino directo que va del 1 al 7, que es el que tiene menos coste, o no, lo que hay que hacer es ir del nodo 1 al nodo 5 y del 5 al 7, o así sucesivamente, ¿vale? Entonces, creo que esto es muy interesante. Vamos a ver, este método, que por cierto, hago un inciso, este proyecto lo tenéis subido en mi repositorio de GitHub. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a dicho repositorio. Es un repositorio público en el cual, pues, a priori la intención es que si queréis, para profundizar más en esto, os descarguéis el repositorio y os descarguéis la solución y la podéis cargar en vuestro equipo. Y nada, ya está. O sea, quiero decir, este proyecto poco a poco va a ir creciendo más según vayamos ampliando la lista de vídeos sobre este tema. De momento están los voraces y particularmente el de Dijkstra. Entonces vamos a ello. Es un método estático y devuelve este tipo que puede parecer complejo, pero realmente no lo es. Lo primero de todo, comentaros que he utilizado un tipo genérico porque, y esto está muy relacionado con un vídeo que os dejaré el enlace por ahí arriba del todo, en el cual creamos la estructura de grafos y se creó con un tipo genérico para los vértices, para permitir que pudiéramos construir grafos cuyos vértices fueran del tipo de datos que nosotros quisiéramos. Entonces aquí he seguido un poco la misma estrategia y entonces por eso utilizo tipos genéricos. Entonces, lo que devuelve básicamente, esto es una tupla de dos elementos. El tipo tuple es un tipo que lleva ya C#, entonces lo podéis utilizar tal cual. ¿Qué dos elementos son? Pues son dos diccionarios, un diccionario y otro diccionario. Son un poquito diferentes. El primer diccionario es la clave es de tipo T y el valor es de tipo entero, y el otro diccionario, tanto la clave como el valor, son de tipo T. T haría referencia al mismo tipo que el tipo de los vértices, y el entero, pues es en este caso porque el primero de los dos diccionarios nos habla de los costes mínimos que hay respecto al vértice que le hemos solicitado hacia los demás, ¿vale? Los caminos mínimos, oye, pues hasta el vértice, para ir al 2, el coste mínimo es este, al 3 es este, y así sucesivamente. El otro diccionario lo que almacena es los antecesores de cada vértice. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, le pido que vaya del 1 al 7, pues sabemos que el destino es el 7. Entonces, tenemos que conocer el antecesor del 7. O sea, es decir, para llegar al 7, ¿por cuál tenemos que haber pasado para seguir un camino mínimo? Pues, oye, por el 5. Vale. Pues ya tenemos el 5, pues ¿cuál es el antecesor del 5? Pues el antecesor del 5 con camino mínimo es el 1. Ostras, pues el 1 ya es el origen. Yo quería ir del 1 al 7. Tú me has dicho que antes del 7 está el 5 y antes del 5 el 1. Vale, pues yo ya sé que para ir del 1 al 7 tengo que ir del 1 al 5 y del 5 al 7. ¿Vale? Por eso he utilizado esta estructura de datos. Ahora lo veremos un poquito más en profundidad, pero que os sirva de, digamos, de situación inicial. ¿Parámetros que tiene este algoritmo? Pues en este caso tiene un grafo, ¿vale? El grafo que representa el mapa con todos los vértices, y después un vértice de inicio. Es decir, yo dentro de todo el grafo, mi vértice de inicio es este. Y respecto a este,
quiero conocer el resto de información. Bien, bueno, pues a partir de aquí inicio todo lo que es la implementación del método Dijkstra. Ya os digo que sigo el core, o sea, sigo la misma estrategia que tiene originalmente este algoritmo, pero está un poquito adaptada únicamente a las estructuras de datos que yo he utilizado. Bueno, aquí lo que hacemos en este bloque, básicamente la idea, que lo podéis ver con calma, es recoger el resto de vértices. O sea, es decir, mi grafo tiene n vértices, pero hay uno de ellos que es el sobre el que yo quiero saber el resto de información, ¿vale? Situarme en todos los vértices. Entonces, lo que hago es guardarme en una estructura de datos ese resto de vértices, ¿vale? Para almacenar la información. ¿Bien? Entonces, seguimos con otro bloque de código que sería este de aquí. Bueno, también es bastante sencillo. Esto lo que hago, y aquí voy a hacer hincapié en estas dos estructuras, que es especial y predecesor. Aquí realmente es donde se van a almacenar las soluciones. Si os fijáis, especial es un tipo diccionario de t y entero, que es el primer elemento de la tupla. Predecesor es otro diccionario de tipo t y t, que sería el segundo elemento de la tupla. Entonces, al final, cuando devolvamos el resultado, lo que vamos a devolver es una tupla que contendrá especial y predecesor. Originalmente, como os decía, el algoritmo de Dijkstra lo que devolvía era los caminos mínimos desde un vértice origen al resto, ¿vale? Esto se almacenaba, y se almacena de hecho aquí, en especial. Predecesor, que a priori para esta tarea no sería necesario, se utiliza en esta variante que os comentaba al principio, en el cual vamos a guardarnos los predecesores de cada camino, ¿vale? De cada vértice, para poder saber el camino inverso, para al final obtener el camino que yo quiero recorrer. Ya veréis que es muy sencillo. Entonces, en este bloque lo que hacemos es instanciar especial y predecesor y darle valores ya por defecto tanto a especial como a predecesor. A especial lo que vamos a guardar es todas las distancias calculadas del vértice referencia, digamos, respecto a los demás, y en predecesor inicialmente lo que vamos a hacer es guardar como predecesor al nodo inicial de momento. Es una manera de momento de instanciarlo. Eso después va a variar, pero de momento asumimos que todos los predecesores son el mismo nodo referencia. Aquí una salvedad, y es respecto al cálculo de distancia. En el algoritmo de Dijkstra, si buscáis documentación sobre él, vais a ver que cuando la distancia, cuando no hay adyacencia entre dos vértices, da como distancia, porque siempre tiene que utilizar una distancia, da una distancia infinito, ¿vale? Eso funciona muy bien a nivel teórico sobre el papel, pero cuando vas a desarrollar, pues bueno, no puedes darle, por ejemplo, en el caso de enteros, o sea, no puedes darle un valor a infinito, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es, yo calculo las distancias con etiqueta, que es un método de grafo. La explicación de por qué le llamo etiqueta la tenéis en el vídeo que os he mencionado sobre grafos. Cuando no hay adyacencia, la distancia es 0. Pero aquí en este algoritmo no me vale 0, porque como yo comparo, después, más adelante vais a ver, comparo distancias para ir minimizando, 0 siempre va a ser menor a cualquier cosa, entendiendo que no van a haber distancias negativas, no es posible.
con lo cual a mí un 0 no me valía. Entonces aquí es esta salvedad de que cuando la distancia es 0, he diseñado una estrategia para darle un valor infinito. Ese valor infinito es el máximo valor que puede tener un entero, entendiendo que en ningún caso vamos a tener valores tan grandes de distancias reales entre dos vértices, perdón. Bien, con lo cual, en resumen, lo que se hace aquí es instanciar y darle valores iniciales tanto a especial como predecesor. Bueno, aquí tenemos un bucle while, que esto es la chicha de la estrategia del algoritmo, ¿vale? Aquí lo que hacemos es básicamente en resto de vértices, que como recordaréis tenemos del grafo todos los vértices menos el vértice referencia, lo que vamos a hacer es ir sacando de ese resto de vértices los que vamos a ir cogiendo para ir diseñando todos los caminos mínimos. Entonces, este bucle terminará cuando en el resto de vértices solo haya un vértice, ya no haya elección posible. Mientras haya elección, tenemos que aplicar una heurística, como os comentaba, para obtener el vértice óptimo a recoger y hacer los cálculos y después hacer otro paso igual, hasta que nos quedemos sin dichos vértices. Bien, pues dentro de este bucle tenemos dos partes bastante diferenciadas. En este primer bloque lo que tenemos es, estamos calculando la distancia mínima, ¿vale? Que tenemos en nuestro vector de distancias. ¿Cuál es la mínima? ¿Vale? Primero hemos calculado unas distancias iniciales desde nuestro nodo referencia a los demás. Habrán casos en que serán valores infinitos y habrán casos en los que sean ya valores finitos, ¿vale? Porque, y tiene que ser así, o sea, tienen ya que haber valores finitos, porque si todos los valores fueran infinitos, querría decir que el nodo sobre el que queremos a buscar no tiene adyacencia con nadie, no hay ninguna carretera, o sea, no puedo viajar a ningún sitio, eso es imposible. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, de las distancias, vamos siempre recogiendo la menor. Y no solo nos guardamos la distancia menor, sino que nos guardamos también qué vértice se corresponde con esa distancia, ¿vale? Es decir, cuando hablo de distancia hablo de la arista. Realmente estamos escogiendo una arista del grafo que es la que digamos va a minimizar el camino, y como esa arista nos va a llevar de un vértice inicial a un segundo vértice, nos guardamos ese vértice al cual nos va a llevar, ¿vale? Porque después nos va a interesar para calcular no solo los caminos mínimos, sino también, como decía, los predecesores para la traza de todo el camino. Bien, y en este segundo bloque, ya por último, dentro del bucle, lo que hacemos es darle valores a los valores, digamos, bueno, o finales o intermedios, porque se pueden ir sobreescribiendo entre de especial y predecesor. Esto es porque es posible que durante la aplicación de la heurística en cada paso se vayan trazando caminos, pero a medida que se van conociendo caminos mínimos, un camino que primero pensamos que era el que había que coger, después lo rectificamos con otro, ¿vale? Entonces, aquí lo que se hace es calcular las distancias, ¿vale? Con este vértice mínimo que se ha obtenido en el paso anterior, y en función de esta comparación de valores, lo que vamos haciendo es asignando lo que van a ser finalmente
las distancias mínimas entre cada uno de los vértices. Obviamente al final no tienen por qué ser adyacentes, o sea, es decir, si mi nodo origen es el 1 y el destino es el 7, a lo mejor del 1 al 7 no hay un camino directo, no hay una adyacencia, pero seguramente voy a poder llegar a él a través de otros, ¿vale? Entonces todos esos caminos son los que tenemos guardados. No solo los costes o pesos en especial, sino el camino real con los predecesores en la matriz predecesor. Bueno, como os decía, cuando termina el bucle while, lo que se hace es que se instancia res, que es lo que se va a dar como resultado, se instancia una tupla del tipo que os he comentado antes y le damos en el constructor pues las dos estructuras que tenemos, especial y predecesor, y eso lo devolvemos en res. Esta solución de Visual Studio tiene una clase program, que es donde se hace la ejecución. Estáis viendo, bueno, aquí arriba, que es donde está la solución de Visual Studio, estáis viendo que también está el proyecto de estructura de datos avanzadas, que es el que os he comentado antes, porque aquí hacemos uso de los grafos, ¿vale? Entonces, por eso la tenemos por aquí. Pero bueno, aquí en esta clase program es donde vamos a hacer ese banco de test para enseñaros a vosotros que funciona un poco y cómo funciona. Entonces, lo que hacemos por un lado es instanciar un grafo dirigido. Realmente en esto tiene sentido ver grafos dirigidos, o sea, necesitamos realmente conocer los sentidos y los pesos que hay entre cada vértice, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es instanciarlo concretamente con tipos de vértice enteros, ¿vale? Entonces, bueno, pues con un bucle de una manera sencilla he creado 7 vértices, ¿vale? Y le añado las aristas, ¿vale? Que serían los diferentes caminos que hay entre los vértices que hemos añadido antes. Aquí en este vídeo no os he dibujado el grafo, cómo quedaría. Esto os lo dejo para vosotros como deberes porque, y realmente os lo aconsejo, os ayudará a entender mejor esta estructura de datos, ¿vale? Entonces, sabéis que tiene 7 vértices y sabéis las aristas de qué vértice a qué vértice va y con qué pesos, es decir, del vértice 1 al 2 es con una flecha, ¿vale? Porque lleva ese sentido y lleva un peso de 10. Del 1 al 5 con un peso de 6. Del 2 al 4 con un peso de 2 y así sucesivamente. Después vamos a ejecutar el algoritmo de Dijkstra con ese grafo dirigido que hemos construido y le vamos a decir que el nodo referencia es el 1. O sea, es decir, toda la información que tiene que construir y devolver el algoritmo está basada en que el origen va a ser el nodo 1, ¿vale? Podríamos haber elegido cualquier otro, podéis hacerlo vosotros esos cambios y vais a ver que la solución que devuelve el algoritmo es totalmente diferente y eso tiene sentido. No es lo mismo, no va a ser la misma estrategia de viaje para alguien que viva en España y quiera viajar a diferentes países de Europa, como alguien que viva en Alemania y quiera hacer lo mismo y también viajar por España. A lo mejor sus caminos óptimos no son los mismos a los míos, ¿vale? Una vez ha obtenido la tupla, lo que vamos a hacer simplemente es printearla, o sea, sacarla por el debug, por aquí por la salida, por aquí abajo. Espero que lo veáis bien, de todas maneras yo os lo voy a recalcar un poquito. Y esto lo hace por medio de un segundo método que he creado aquí en la clase estática voraces, que, bueno, lo único que hace, aunque yo os voy a explicar el resultado de Dijkstra, lo que hace es interpretarlo e imprimirlo por pantalla de una manera sencilla. Esto devuelve un string para que después quien lo haya llamado haga lo que quiera con él y recibe la tupla, un nodo de inicio, un vértice de inicio
pero también un vértice de fin. O sea, este método, que esto ya no es el algoritmo de Dijkstra, esto es darle una interpretación más fácilmente entendible para una persona. Bien, entonces aquí, ¿qué hace? Bueno, pues yo he seguido una estrategia, es importante que la entiendas, si tú quieres cambiarla puedes cambiarla, en la cual pues yo tengo una lista y lo que voy haciendo es calculando el antecesor y el texto destino, que no deja de ser el origen y el destino de cada camino parcial. Camino parcial me refiero a que si yo voy del vértice 1 al 7 y el camino al final tiene que ser 1, 5, 5, 7, pues 1, 5 sería un camino parcial y 5, 7 otro camino parcial. Entonces, voy calculando e insertando siempre al principio de la lista ese camino parcial y lo voy poniendo al principio porque como para calcular el camino final yo tengo que ir de atrás hacia adelante porque lo que tengo es información sobre los antecesores, pues lo que hago es voy insertando valores en la lista al principio para que al final de la lista me quede el último camino que tengo que recorrer. Una vez he terminado, ¿vale? Lo que hago es, pues bueno, poner este camino de información, que voy de aquí hasta allá y entonces concateno la cadena de texto resultado con toda la información de la lista, que es lo que al final devuelvo. Bueno, es bastante sencillo. No obstante, repito siempre, cualquier duda la preguntáis en los comentarios. Entonces, vamos a hacer la ejecución, lo pongo en debug y aquí veis que tenemos un punto de break porque aquí nos vamos a detener antes de devolver la solución para mostraros qué va a devolver y explicaros un poquito el sentido para que vosotros pues lo entendáis mejor, ¿no? Que es el objetivo. Entonces vamos a ello, vamos a ejecutar. Res, aquí tenemos la tupla, entonces si desplegamos vemos que tenemos los dos ítems que os comentaba. Entonces aquí estaría especial y aquí estaría predecesor. Especial nos va a devolver los caminos mínimos desde el origen a cada uno de los diferentes vértices y el ítem 2 lo que nos va a dar es la información de los predecesores de cada nodo. Entonces, para que veáis un poco la interpretación, esto como habíamos visto antes, estos son dos diccionarios, ¿vale? Me imagino que conoceréis la estructura de datos diccionario. Si no es así, me lo hacéis saber en los comentarios y os lo explicamos. Podéis también verlo en internet, es una estructura bastante sencilla, súper útil, o sea, es una pasada. Pero vamos, que en todo caso, como siempre, estoy a vuestra disposición. Bueno, como veis, el primer valor, el 2, 3, creo que se ve a la izquierda, es 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son todos los demás vértices del grafo, es decir, el 1 no está, ¿vale? Va del 2 al 7. Y el segundo número que tenemos a su derecha de cada uno es el camino, siempre digo eso, camínimo, el camínimo, no, el camino mínimo desde el vértice referencia a cada uno de los diferentes vértices. Es decir, aquí tengo un 10, un 15, un 12, un 6, un 15, un 7. ¿Qué quiere decir? Pues que para ir del vértice 1 al 2, el coste mínimo es 10. Para ir al 3, el coste mínimo es un 15. Para ir al 4, el coste mínimo es un 12. Y así sucesivamente. Repito, no quiere decir esto que hay caminos directos, que hay un camino directo a todos. Para nada. ¿Vale? Simplemente dice el mínimo. Lo que aquí en concreto en este ítem no sabemos cómo llegar. Sabemos que para ir del 1 al 4, el camino mínimo es 12, su coste es 12. Pero a lo mejor es 1, 2, 3 y 4, o a lo mejor es 1,
3, 4, o a lo mejor es 1, 5, 4, no sé. O sea, el que sea, pero su coste va a ser 12. Y además sabemos que es mínimo. El 2, el ítem 2, que son los predecesores, tenemos a la izquierda, de nuevo, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a la derecha tenemos 1, 2, 2, 1, 5, 5. Los de la derecha son los predecesores. Esto es, por ejemplo, tengo el primer par que pone 2, 1. Esto quiere decir que el predecesor de menor coste para llegar al 2 es el 1. ¿Vale? Para llegar al 3 es el 2. O sea, si yo quiero ir al 3, tengo que pasar por el 2. Si yo quiero llegar al 4, el predecesor también es el 2. ¿Vale? Todo esto, repito, desde la perspectiva de que el vértice inicial es el 1. Si el vértice inicial fuera otro diferente, que sería otro vértice diferente de referencia, estos valores cambiarían, porque a lo mejor los caminos ya son otros. Pero entendiendo que el inicial es el 1, en este caso que estoy marcando, el predecesor óptimo del 4 es el 2. Con lo cual, por ejemplo, ¿qué es lo que... bueno, os lo diré al final, esto que es cuando lo veáis impreso, ¿vale? Voy a darle a continuar, porque ahora al darle a continuar se va a salir de aquí y va a hacer la impresión. Y vamos a ver por pantalla el resultado. Vamos a hacer, bueno, un poco grande, tampoco... esta parte no puedo ampliarla en principio, pero os lo leo. Camino desde 1 hasta 7, que es lo que le he pedido, ¿eh? O sea, le estoy pidiendo del 1 al 7. Pues camino del 1 al 7, tengo que ir del 1 al 5 y del 5 al 7. Voy a hacer una parada aquí. Voy a quitar este punto de break, que realmente debería haber puesto ahí, es que ahora tal como lo veo, para que lo entendáis mejor. Vale, estáis viendo la salida aquí, disculpadme que ahora la veis a la derecha, pero es que me interesa que veáis la tupla. Os decía que el camino del 1 al 7 ve que tiene que ser del 1 al 5 y del 5 al 7. Entonces, si yo miro la tupla y miro el ítem 2, yo que sé inicialmente del camino, que quiero ir del 1 al 7. Entonces, de ahí yo deduzco que el objetivo final es el 7, sí o sí. Entonces, yo me voy a buscar el 7. Esto es lo que hace un poquito ese método del mostrar camino Dijkstra, ¿vale? Que es este segundo método. Ya no tiene nada que ver con el algoritmo de Dijkstra, pero lo que hace es interpretar sus resultados y ofrecerlos por pantalla para las personas, ¿no? Entonces, como yo sé que quiero ir al vértice 7, para llegar al 7 tengo que haber venido desde el 5, con lo cual ya tengo un camino parcial, que es el último, del 5 al 7, ¿vale? Entonces, como yo sé que para llegar al 7 he tenido que partir del 5, ahora tengo que ver cómo llegar al 5. Entonces se va a buscar al 5. Y el camino óptimo para llegar al 5 es partir del 1. Pues ya tengo otro camino, que es del 1 al 5. Antes tenía del 5 al 7, ahora ya sé que es del 1 al 5. Pero el 1 resulta que es el nodo inicial. Yo le he pedido ir del 1 al 7. Como para llegar al 5 parto del 1 y el 1 ya es el origen, he terminado ya. O sea, ya he calculado el camino. Ya sé que para ir del 1 al 7 tengo que ir del 1 al 5 y del 5 al 7. Esto cambiaría, como os digo, y podéis hacer la prueba. Sí que os digo, ¿vale? Voy a darle a finalizar. Sí que os digo, es muy importante porque estuve haciendo pruebas y bueno, por si acaso, vosotros no sois tan melones como yo, pero por si acaso.
Podéis cambiar aquí de qué camino a qué camino vais, podéis hacer diferentes pruebas, pero el nodo origen que elijáis tenéis que haber puesto aquí el mismo, porque no podéis pretender pedirle al algoritmo de Dijkstra que os calcule las rutas mínimas y demás respecto a un vértice concreto y después, con los resultados que ha ofrecido ese algoritmo, pedirle un camino óptimo diferente. O sea, si yo quisiera saber el camino del 2 al 7, tendré que calcular en Dijkstra los resultados con el vértice origen 2, ¿vale? No el 1. Esta salvedad porque si no, los resultados son realmente imprevisibles. Bueno, y ya está, no tiene más. No sé a vosotros, a mí se me ha hecho incluso hasta corto. Os agradezco de corazón si habéis llegado hasta aquí porque es señal de que realmente os ha gustado. Yo sinceramente creo que es así, o por lo menos lo he hecho con esa intención. Esta serie de vídeos creo que va a ser genial. Hemos visto únicamente en los algoritmos voraces y uno en concreto. A priori no tengo pensado hacer más tipos, o sea, es decir, dentro de algoritmos voraces he hecho este, cuando lleguemos a divide y vencerás haré otro, cuando lleguemos al backtracking o vuelta atrás haremos otro, es decir, haremos uno por cada tipo, el que yo crea que es más interesante. Si dicho esto os quedáis con ganas o queréis ver algún algoritmo en concreto, pues yo estoy encantado de que lo propongáis y bueno, pues oye, nos ponemos manos a la obra y lo ponemos. O si queréis vosotros aportar material, yo estoy encantado de mostrarlo aquí y bueno, pues comentarlo un poquito entre todos. Pero bueno, que en definitiva, que me parece una serie de vídeos que promete mucho, creo que es muy bonito. El tema de la algoritmia es un tema muy interesante para todo desarrollador. Es un tema que tenéis que, dominar en el sentido de que, o sea, es decir, yo no me sé de memoria todas las estrategias y todos los algoritmos, o sea, y vamos, no digo yo que no haya nadie en el mundo que no se lo sepa de memoria, seguro que lo sabrá, pero no es necesario. Es totalmente necesario que lo entendáis, que lo practiquéis, que lo hagáis vosotros mismos, que le hagáis variaciones, que hagáis cambios, que sepáis cada parte del algoritmo por qué lo hace, por qué no lo hace, porque no solo es para estos algoritmos, o sea, no se trata de hacer una tesis doctoral del algoritmo voraz o del algoritmo de divide y vencerás. Se trata de que, sin daros cuenta, vuestro cerebro va a adquirir una serie de mecanismos para afrontar mucho más fácilmente diferentes retos que se os van a presentar, sobre todo en vuestra vida profesional como desarrolladores, pero también en la vida en general, ¿vale? Creo que esta ciencia de la computación es muy interesante para vuestro cerebro, porque os ayuda a pensar de unas maneras determinadas que os hacen, os facilita la resolución de muchos problemas, ¿vale? Ya os digo que sean de desarrollo o sean de vuestra vida cotidiana. En todo caso, hablando del desarrollo concreto, os va a abrir la mente muchísimo, o sea, es muy importante que, vale, no me sé todos estos algoritmos de memoria, pero como los conozco y los comprendo, al menos conceptualmente, cuando se me presente un problema, puedo decir, oye, pues de mi abanico de posibilidades, este tipo de algoritmo va a resolver de una manera mejor, más eficiente este problema. O no, en este caso es mejor aplicar otra estrategia, otro tipo de algoritmo, porque no compensa o, en fin, por los motivos que sea. Bueno, creo que la idea se entiende. En todo caso,
que reitero las gracias por haber llegado hasta aquí y aguantarlo. Para mí ha sido un auténtico placer. Sí que os pido que compartáis este vídeo con vuestros contactos en las redes sociales y a ver si hacemos crecer esta comunidad poco a poco. Os suscribís al canal para estar informados de novedades y demás. Es totalmente gratis, por supuesto, y bueno, pues si no lo has hecho ya, que me imagino que lo has hecho seguro, pero si no lo has hecho, dale un like súper fuerte si te ha gustado. Si no te ha gustado, pues no. Pero yo creo sinceramente que el vídeo ha estado muy bien, ¿no? Esto seguramente lo borraré. Bueno, pues nada, que ha sido un placer, como siempre, que estoy ya deseando que nos veamos en un próximo vídeo y mientras tanto, cuidaos mucho.